Hola a todos, como digo siempre, soy Daniel de la Osa y nací en La Habana en el 1962. ¿Qué nos trae hoy por aquí? Pues hoy estamos aquí con el señor Oliet Rodríguez Moreno, un escritor que, como ya les he dejado saber, me gusta lo que hace porque está bien loco y eso es lo que más me gusta. Hoy nos ha traído su nuevo libro, Échale Salsita. Él lo presentará en la Feria de Frankfurt. En la Feria de Frankfurt presentará próximamente su nuevo libro, Échale Salsita, que, como siempre digo, está escrito de esta manera desenfadada y casi que yo no sé cómo él, con el carácter que tiene, él escribe estas cosas, porque a veces me imagino que le da vergüenza escribirlo, pero bueno, parece que no. Estamos hoy aquí en mi casa, en mi humilde morada, en Francia. Todos están invitados a vernos, él también, él y todo su séquito están invitados. Así que, Oliet, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntame. Primero, muchas gracias, agradecido siempre Un de placer. la entrevista y la vamos a pasar muy bien, ¿no? Como siempre contigo. Seguro. Tu nuevo libro, Échale Salsita. Yo voy a dejar que tú nos cuentes cómo se te ocurre la idea de este libro. Creo que tiene que ver con tu abuelo. Sí. A ver, mi abuelo fallece, muere cuando yo tenía unos 14 años, casi 15, y de alguna manera yo me quedo con el deseo de conocer más de su vida, de todo lo que vivió, por un lado, y por otro lado yo tenía unos deseos inmensos de vivir La Habana que no me tocó vivir. Diría yo que una especie de nostalgia por La Habana de los años 20, 30, 40. Y entonces aprovecho esas dos circunstancias y me invento la vida de mi abuelo, una especie de Forrest Gump a la cubana, mezclado con Casanova, y el resultado es Échale Salsita, un libro Quiere decir que toda esta historia en realidad te la inventas tú. Ese es el sueño que tú tenías de tu abuelo. Bueno, a ver, por ejemplo, mi abuelo siempre de pequeño me llevaba a conocer La Habana. Mi abuelo, La Habana era una ciudad especial. Para mí, por supuesto, me transmitió, lo sigue siendo. Y siempre habían pequeños detalles, informaciones a lo mejor de una novia que tuvo, un lugar. Y yo me quedé con esas historias un poco a la mitad. En el libro, de alguna forma, yo completo esa información que no tuve de mi abuelo. Y bueno, sí, hay algo de ficción, por supuesto, pero ahí también basado Pero tu abuelo era en realidad el mujeriego que está aquí en el Sí, libro. sí, definitivamente sí, ¿no? Sí. Definitivamente sí. Mi abuelo incluso, hay muchas, diría yo, por poner un por ciento, un poco más de la mitad de las cosas que están en el libro son reales. Y mi abuelo disfrutó mucho La Habana, ¿no? Como me hubiera gustado a mí, ¿no? Pero lo hago ahora aquí en el libro. Bueno, era en realidad, porque yo cuando leo estas cosas tuyas, ¿no? En general, me sorprende siempre un tema que es recurrente. Ese tema de la práctica del sexo desenfadado. Claro. Bueno, mira, como ya vimos en la otra entrevista, yo hice una maestría en México, una maestría o un diplomado en el Centro Mexicano de Escritores, ahí aprendí muchas cosas. Y entre las cosas que aprendí ahí, por ejemplo, está el primer libro, supuestamente toda la información es, hasta ahora de la humanidad es el Gilgamesh, la epopeya del Gilgamesh, que es un libro de los sumerios, escrito en arcilla, con escritura cuneiforme. En este libro trata es decir, ese rey Gilgamesh, un rey magnánimo, que también, por supuesto, un semidios, y los semidioses un poco para hacer contrapeso a este rey, crean a otro ser. El otro ser se llama Enkidu, y este otro ser es un salvaje, vive con los animales, y entonces la forma que en el libro
utilizan para civilizar a este Enkidu es a través del sexo. Le envían a una cortesana, que bueno, una prostituta, una mujer que conoce las Es una artes. forma muy noble Claro, de formar a y alguien. me parece súper interesante porque es a través del sexo, del placer sexual, que este ser salvaje se abre a la humanidad, a la civilización. Estuvo con la cortesana 6 días y 7 noches de desenfreno, ¿eh? Y salió convertido ya en un ser social. Es decir, pero me interesa mucho ese paso del salvajismo a la civilización a través del placer sexual. Claro que, diría yo, en la sociedad moderna hay una especie de tabú, ¿no? De tabú al tratar temas sexuales tan explícitamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí, Yo creo que todos somos bastante hipócritas sí, en ese sentido, y ¿no? por eso para mí yo diría que es una necesidad de mejorar tal vez la civilización a través de estos temas, ¿no? Por eso los intento tratar siempre con el mayor apertura posible, ¿no? Sí. Sin limitarme, ¿no? Mira, voy a leer un pedacito de algo que escribiste para que se entienda más o menos de qué hablo, ¿no? No estoy seguro si inventé lo sucedido en la tienda. La época, en la tienda, la época. En Neptuno y Galeano. O aquel día había fumado marihuana de más. El almacén lo habían acabado de remodelar. Entonces ya vi que hacían rebajas. Así que entré para comprar calzoncillos. Siempre, siempre cerca de la zona sexual. Y ahí se encontró tu abuelo con una muchacha Exacto. de 25 años. ¿Qué sucede? Porque esto que él escribió aquí, por supuesto que no lo puedo leer, porque si lo leo me cierran el canal. Bueno, Entonces, como decimos, está bastante explícito, ¿eh? El abuelo de Oliet era un gran cochino, así podríamos decir. Explica qué pasó en la bueno, tienda. la muchacha le ofrece unos calzoncillos y entonces ella le lleva unas muestras para que él se la pruebe en los probadores de la época, ¿no? Y cuando él está en el probador, la muchacha entra en el probador. Pero es decir, a mí esa escena me place mucho porque, es decir, no solo por el acto que ocurre adentro, pero hay un juego muy interesante de palabras, porque, por ejemplo, en el probador hay un espejo y entonces él está jugando constantemente con la imagen que está viendo en el espejo y es como si estuvieran dos realidades paralelas, la que está ocurriendo de un lado del espejo y la que ocurre del otro lado del espejo. Ven acá, ¿y en qué? Hay una cosa que para mí no está aún clara en este libro. ¿En qué trabajaba tu abuelo? Mi abuelo, esas son una de las verdades que hay en el libro. Sí. Mi abuelo era jefe de máquinas de la competidora gaditana. La La fábrica de cigarros. Fábrica de cigarros que Sí. estaba en Velascoín. Ya hoy es una ruina probablemente. Como todo lo demás. Pero en esa fábrica, es decir, él trabajó primero en una fábrica de fósforos, pero está escrito en el libro, él cambia a la competidora gaditana desde muy joven. La fábrica de fósforos, la única que había en La Habana, estaba en el cerro. Una que estaba en el cerro, Sí. Acebo, es decir, el nombre que está ahí es cierto también. En la calle Pezuela estaba la fábrica. No recuerdo ahora, pero estamos hablando. Porque yo nací en Pezuela, por eso te lo digo. Él empezó a trabajar con unos 12 años en la fábrica de fósforos y luego, muy pronto, cambia y trabajó casi toda la vida en la fábrica en la competidora gaditana, que era Sí. una de las marcas que más se fumaba en Cuba. Sí, claro. Sí. Entonces, este libro comienzas a escribirlo ¿cuándo? Porque ya yo estoy escuchando desde hace rato, tú has hecho algunas incursiones, ¿no? Sí, este libro, Con el texto de este libro. claro, este libro yo empecé a escribirlo año 2019, empecé más o menos a darle. Los libros son como las canciones. Claro, no, es que, a ver,
Este libro está dedicado a mi abuelo mi abuelo sigue siendo todavía una persona muy, muy, muy especial para mí y yo realmente quería dedicarle este libro y quería hacerle un homenaje a él. Por eso ya la idea fue una de las primeras ideas que yo tuve. Entonces fui poco a poco puliendo la idea, escribiendo algunas cosas. Hice primero una versión inicial, después la cambié, lo trabajé como unos 2 o 3 años. Estuve yo puliendo el libro hasta que ya finalmente salió la versión De final. todos modos, yo quiero hacer una pequeña intervención. A la gente que le gusta la lectura, la literatura un poquito subida de tono, disfrutar en momentos de intimidad, en un rincón de la casa, sin que nadie se entere de lo que estamos leyendo. Esto es un libro genial, se lo recomiendo de verdad. El libro ya salió en Amazon. El libro está en Amazon ya. Está en Amazon. Échale salsita. No lo olviden. Lean, por favor, este libro. A partir de ahora, los voy a cansar con la lectura. Ya saben que me gusta mucho recomendar la lectura a todos mis seguidores. Y esto es una cosa digna de leer. Ahora vamos. Pero bueno, a ver, no vayan a pensar que es solo sexo, ¿no? No, claro que no, claro que no. No es solo sexo. Claro, en el libro hay muchísima historia de Cuba, como dije, Claro. traté de hacer a mi abuelo una especie de Forrest Gump que transita por muchos de los sucesos históricos que ocurrieron en La Habana entre principios del siglo XX hasta los años 40 y tantos después de la Segunda Pero Guerra bueno, Mundial. hay narrativa, hay historias, hay una ficción que tiene una gran imaginación y además de eso hay sublimes cochinadas que disfrutar en este libro. Él se ríe porque él sabe que tengo razón, pero ustedes lo van a disfrutar. No tengan vergüenza, léanlo y disfrútenlo a fondo. A ver, entonces, ¿cuándo presentas el libro en la Feria de Frankfurt? La feria de Frankfurt en octubre, la feria de Frankfurt es del 15 al 18 de octubre, Sí. es la feria de Frankfurt. La feria de Frankfurt del libro es una de las ferias más importantes de libros del mundo. ¿Y cómo funcionaría tu participación ahí en la feria? ¿Tú vas con varios sponsors? Sí, a ver, yo estoy ahora en un grupo es decir, una asociación de escritores latinoamericanos, Sí. Fede Latina de Barcelona, que tengo contactos con ellos. Ellos van a hacer un stand de escritores latinoamericanos y bueno, me voy a unir a ellos. No estaré solo en un stand, estaré con un grupo de escritores latinoamericanos, muy buenos todos, y ahí estaremos en stand presentando, haciendo contactos, hacer una experiencia muy, 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 muy interesante. Sí, yo quería explicar esto para el que no lo sabe. Llegar al público con una editorial, con libros, es como llegar con la música. Eso demora muchísimo tiempo. Lleva una dedicación enorme. Nadie se imagina el sacrificio de un artista, ya sea pintor, escritor, músico, compositor, en mi caso, para poder llegar a colocar su obra en un lugar donde sea del interés de todos. Todos vamos a contribuir a esto, yo el primero, y ya ustedes, bueno, espero que los haya picado de verdad el bichito ese de querer saber qué cosa escribió este hombre en ese libro, que se van a divertir muchísimo. Y ven acá, después de la feria de Frankfurt, ¿qué planes tienes? Bueno, es decir, yo siempre estoy escribiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, diariamente yo escribo en Facebook, ideas locas también, a veces poemas, ensayos, a veces con mucho humor, un poco de política también. Pero también estoy escribiendo un libro ahora que también me está divirtiendo muchísimo, que se llama La Guarapachanga. La Guarapachanga. Exacto. ¿Por qué? Porque, a ver, es decir, el libro trata de un cubano que inmigra, ¿no? No soy yo, aunque en este caso, Aunque somos todos. aunque sí tomo muchas cosas de mi experiencia, un cubano que migra a Alemania. Y entonces, pero es un cubano sui generis, es un cubano que diría yo un poco
es un poco psicópata en el sentido de que él no le interesa mucho lo que hacen los demás, es decir, está siempre usando, pero es un psicópata muy divertido, es decir, mi intención al escribir este libro es que uno le coja cariño al psicópata a pesar de sus cosas, ¿no? Pero es muy divertido, entonces, es decir, constantemente está pensamientos de la vida que vivió en Cuba, la vida que está viviendo en La Habana, pero también para mí es muy importante, por eso se llama la Guarapachanga, porque para mí es muy importante narrar la experiencia del exilio como una cosa divertida, como una diversión, no como un drama, Sí, claro. ¿no? Es decir, es mi experiencia también, probablemente también sea la La tuya. mía también, la mía no fue un Yo, drama. no, es decir, tú puedes extrañar algún momento, pero en general para mí ha sido, diría yo, que divertida, ¿no? Yo lo he dicho también en algunos videos, porque la gente tiene una idea muy injusta, muy inexacta y muchas veces muy amarga de lo que es emigrar. Hay gente que emigra de una manera normal, como lo hiciste tú, como lo Claro, hice yo, que llega en una situación legal, llega con papeles, llega con derechos, llega con una idea, llega con una profesión claro, para poderte proyectar. Es decir, no es siempre esto que la gente dice, que tienes que abrir huecos en las calles y esas cosas. claro, claro. No, y decir, pero como yo siempre digo, es la forma en que tú te enfrentas a un problema. Exactamente, Porque exactamente. emigrar, es decir, no es ir de paseo. Emigrar, de paso, primero, aprender el idioma, Claro, aprender el por idioma, supuesto. trabajar, enfrentarte a otra cultura que tienes que darte golpes, Y que porque, tienes que ¿no? aceptar, y tienes que enriquecerte también de esa Claro, gente. pero como yo digo, es decir, es una decisión personal cómo enfrentarlo, si lo enfrentas como un drama o como una fiesta. Y en el libro mío, el emigrante la enfrenta como una fiesta, ¿no? Y se divierte mucho, y Sí, hace cosas claro. muy malas. Y en este libro, precisamente, no quiero ser tan explícito como este. Por favor, No lo voy a hacer. no traiciones a tus No, lectores. Se no. están acostumbrando a esta manera, disfrutan mucho en la intimidad de leer tu obra. No los defraudes, no digas eso porque después no compran el libro. Sí, sí, no lo voy a dejar tranquilo. Sí, va a escribir cochinadas, El humor está buenas presente. cochinadas. El humor está presente, pero yo voy a medirme un poco, ¿no? Para cambiar, ¿no? Podrás, Sí. podrás. Ahí, ahí está alguien que queremos mucho que se ríe porque sabe que no podrá, no podrá. En su vida normal, él no es así, pero cuando se pone a escribir se le va la pinza, como dicen los Debe españoles. ser, debe ser. Sí, Mira, por ejemplo, el gran Cabrera Infante, que es una de mis grandes influencias para escribir este libro. Escribiendo era una persona muy, muy graciosa, ¿no? Es decir, tenía un sí, sentido de humor. sí, Y en persona era un tipo muy reservado, muy sí. serio, ¿no? Es lo mismo que hablando de escritores, ¿no? Lo mismo que expliqué el otro día. Hay autores que son capaces de llevarte con ellos por caminos inexpugnables, de contarte cosas que te hacen viajar junto con ellos. Y cuando los ves en persona, cuando los escuchas relatar sus libros, Claro. no tiene nada que ver. Yo conozco un escritor canario que se llama Alberto Vázquez Figueroa, que tengo, no sé, más de 100 de sus libros. Y la narrativa de ese tipo es una cosa increíble. Y cuando lo he visto en entrevistas, casi que me defraudo un poco porque cuánto yo hubiera querido que él fuera capaz de expresar lo que él es capaz de escribir. Pero es que es muy difícil. Pero bueno, es decir, escribir es como transformarte también. No eres tú el que está ahí, el narrador, que es otro ser, pues hay distintos tipos de narradores, pero no eres tú. Es decir, es como actuar, te transformas en otra persona Sí, y señor. actúas como ella, ¿no? Quizás sea un deseo reprimido, quizás sea la necesidad de ser otra cosa, o un juego simplemente de ser otra cosa, ¿no? ¿Y tienes intención de irte a vivir un día a otro lugar? Ahora hablando de cosas más personales, ¿no? Sí, sí, de alguna manera,
yo me gustaría vivir cerca del mar, ¿no? Aquí vivimos muy lejos del mar. ¿A quién no? Y definitivamente cerca del mar. Y bueno, el lugar, España es un lugar muy, muy agradable por el idioma y la cultura. Pero bueno, podría ser Portugal también, ¿no? O Italia, pero sí siempre cerca del mar. O Francia también, al sur de Francia. Francia es un país precioso. Yo de verdad lo veo como una belleza. Pero tengo un amigo francés que tiene muy buen humor, también un gran artista, que me dice que Francia es el mejor país del mundo, pero está llena de franceses. Él no soporta, él no soporta a los franceses, a pesar de que él es el mismo francés. Así es la cosa. Yo a veces he estado también un poco asediado por vivir entre cubanos. ¿Te ha pasado eso? Bueno, imagínate, hace tanto tiempo ya que no vivo entre tantos cubanos, ¿no? Ya hace ya 20, casi 25 años, ¿no? Y se extraña un poco, pero a veces uno se adapta, ¿no? Se adapta a otra cosa. Además, es decir, yo es lo que digo siempre, ya, es decir, uno se queda en el medio, ya uno casi que yo me imagino que para los cubanos no sea un cubano, y para aquí, para los europeos, tampoco sea un Digo, pero europeo. una cosa que yo recuerdo de Cuba, por ejemplo, es que tú invitabas a alguien, bueno, claro, ya del grupo de amigos era otra cosa, éramos conocidos, éramos socios, éramos hermanos, pero tú invitabas a alguien a una fiesta o aceptabas que viniera con alguien a la fiesta. Esa persona llegaba y se iba cuando se acababa el ron. Si no veía el fondo de la botella Pues de ron, eso a mí me ponía giro. aquí se queda a vivir en tu casa, entonces. Porque el ron no se acaba, ¿eh? Se Sí, queda a vivir en tu casa. aquí el ron no se acaba y ahora que yo no tomo, bueno, claro, sí, de vez en cuando tomo un roncito y eso, pero como dejé de fumar, ese hábito de fumar estaba muy ligado al consumo del tabaco. Yo fumaba tabaco y bueno, terminé con el hábito de fumar y terminé también más bien con el ron, ¿no? Así que hay ron suficiente para emborrachar a un regimiento. Ya. Lo tenía la reserva también, ¿no? Nos quedamos entonces a vivir aquí. Con, con mucho placer, con mucho placer. Yo no sé por qué la gente cuando viene a mi casa, lo primero que me dice, yo me quedo aquí a vivir. Coño, pero pregúntame. No lo de... Espera que te invite. Bueno, pero a mis amigos les gusta venir aquí, ¿verdad Claro que que sí? sí, sí. Aunque esto está, verdaderamente, esto está en el fin del mundo, ¿eh? Realmente sí, es el fin del mundo francés, ¿no? Pero el fin del mundo francés, que no es lo mismo que el fin del mundo, no sé, cubano, ¿no? Algo así. Aquí se escuchan solamente los pajaritos. Pero es un lugar muy bonito, y lo recomiendo Sí. a los otros amigos que no han venido. Los otros amigos No, tuyos no, que no han no lo venido. recomiendes mucho, que ya tengo la casa llena de gente hasta septiembre. No, 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 no. Bueno, hay tiempo, ¿no? Ven acá, y después de este libro, ¿qué estás escribiendo? Además de ¿cómo me dijiste? La Guarapachanga. La Guarapachanga. Porque vi que tienes este, Fata Morgana también. ¿Lo vas a volver a publicar? Porque ya esto está publicado. No, una vez. este está publicado por una editorial, de Échale Salsita. Tengo los derechos. Sí, Está publicado por una editorial en Miami, pero tengo los derechos de este. Está publicado por una editorial alemana. Bueno, un cubano que tiene la editorial sí. alemana, Amir Bay, Iliada Ediciones. Y, pero bueno, ya está publicado, ¿no? Este no. Sí tengo pensado, sí, después de la Guarapachanga, quiero reeditar el primer de mis libros, que se llama Bota Gorda. Sí, Botagorda lo conozco. Fue mi primer libro. Pero lo vas a reescribir. No lo voy a reescribir, lo voy a editar. Es el primer libro que yo escribí, yo me lo revisaron, lo autopubliqué en Amazon, pero todavía no había hecho la escuela en México. Y con todo ese conocimiento, yo quiero editar. Este fue tu primer libro. Fue mi primer Que libro. yo leí el libreto antes de ser publicado. Sí, estuvo muy bien. Es decir, le gustó mucho
a los que lo leyeron, ¿no? Y entonces Pero ya esto hace hace 8 o 9 ya, años. no, Que no tanto, fue en el 2019, ¿no? 2019, ¿no? Sí. hace tampoco. Pensé que era más. 2019. Bueno, de todas maneras, 2019, eso van a ser 2018, sí, 7 porque años. el libro yo empiezo a escribirlo cuando salgo de México. Yo salgo de México en agosto del 2018. Empiezo a escribir el libro saliendo de allá y lo debo haber terminado a inicios del 2019. Pero yo estoy seguro que cuando yo me enfrente otra vez a ese libro, me voy a sentir muy mal, ¿no? Conmigo mismo. Bueno, bien. Quiero que le hables a tu público, que en este caso también es el mío, y que les mandes un mensaje ahora que tienes a la gente ahí esperando que le digas algo. Háblale a la cámara directamente. Bueno, lo primero es agradecerles, ¿no? Que nos acompañen en esta entrevista en casa de Daniel. Y bueno, recomendarles echarle salsita. Yo estoy casi seguro que no se van a arrepentir. Es un libro que está escrito con mucha alma, con mucho corazón. Hay una parte de mí que está en ese libro. Es la historia de mi abuelo, pero no solo es la historia de mi abuelo, es la historia de una ciudad que ya no existe, pero que fue una ciudad maravillosa, que con sus defectos y sus virtudes enamoró a mucha gente. La ciudad, es decir, el hombre, la ciudad y las personas, cuando digo la ciudad, los que vivían en ella, con sus virtudes, como dije, y defectos, es decir, como los cubanos. Es un libro muy cubano, con mucho humor, erotismo, por supuesto, mucha música también, como dice el título, y como dice, si tienes ganas de bailar y disfrutar, échale salsita. Bueno, pues échale salsita a este libro de Oliet, que les repito, los voy a cansar con la presentación. Miren qué lindo, échale salsita. Está precioso. Aprovecho también para el diseño de la carátula. Es tu hermano, ¿no? Es mi hermano, lo hizo mi hermano, Sí. ¿no? Un diseñador gráfico muy bueno, ¿no? Que vive en Estados Unidos. Vive, sí, en Nueva Jersey, cerca de Nueva York. Ah. Bueno, pues ya saben, si quieren un buen diseño, vayan a ver al También. hermano de Oliet. Miren qué diseño más lindo tiene este libro. Es una belleza. Así que con échale salsita terminamos por hoy. Y le agradezco enormemente a mi gran amigo Oliet que haya venido hasta aquí y que me haya concedido esta entrevista que quedará de verdad en el recuerdo de todos nosotros y que servirá también como promoción para su nuevo libro. Esto lo haremos, por supuesto, con todos sus libros. Cuando termine la Guarapachanga, vamos a pachanguear con Oliet y espero que no se le olvide escribir para ustedes una cosa que tanto esperan. Lean este libro y después de eso no van a poder vivir sin las cochinaditas que hay allá adentro. Los queremos mucho, Oliet. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima. Lo hace poco. Chao.